Quiero hablarte de un error que yo cometía al principio cuando empezaba con las conferencias, así de veces, muchísimas veces. Y era el hecho de que yo quería aportar tanto, quería enseñar tanto en una conferencia de 1 hora, que al final daba tanto contenido de valor que la gente se saturaba. Porque yo entendía que cuanto más aportase, pues más se iban a llevar las personas. Pero no entendía un principio general y muy básico que tenemos que tener muy en cuenta cuando empezamos a hacer conferencias y eventos. Y es que menos siempre es más. Hay que ser lo más concreto posible. Y luego entender que la gente tiene una capacidad limitada de información, de adquirir información. Por mucho que tú le quieras enseñar a una persona, en 1 hora, lo que le puedes enseñar es un tip, o 2 tips, o algo que sean los cimientos, pero no le puedes decir el paso a paso que debes de dar para poder conseguir grandes resultados. Y yo eso es lo que quería. Empezaba una conferencia de 1 hora y no paraba de primer tip, segundo tip, paso a paso, y la gente al final se saturaba y no conseguía nada. Porque claro, yo quería llevarlo desde el punto A al punto B en 1 hora. Y eso no sirve. Y por eso es por lo que hago estos cursos. Imagínate que yo te hubiese tenido que enseñar todo esto en 1 hora. Te hubieses saturado de manera increíble y al final pues no hubieses dado pie con bola y hubieses dejado la conferencia. Por eso la gente te paga el paso a paso, el contenido, la información organizada. Por eso este curso era de pago, porque yo te enseñé el paso a paso. Primero te preparé la mentalidad, luego te enseñé el cómo y ahora te estoy enseñando el proceso de una comunicación, de un evento, para que tú sientas seguridad a la hora de hacer tus directos, conferencias y primeros eventos. Pero yo esto no te lo podría enseñar en 1 hora, en 2 horas. Por eso es que la gente te paga por el contenido organizado, empaquetado y para que realmente lo lleves a un punto B, con una información organizada. Porque mira, quiero explicártelo de forma muy sencilla. Uno de mis mentores me lo explicó así en un evento y me quedó muy visual, ¿no? Y es que esto es otro de los trucos, utilizar contenidos visuales para que la gente lo entienda. Pongamos que esto, lo que es la botella, ¿vale?, es la capacidad que tiene una persona cada vez que va a una conferencia tuya. Esto es lo que puede absorber. Si nosotros empezamos a echar agua, y así lo hizo mi mentor, empezó a coger una botella y empezó a echar agua. Y claro, empezabas a echar agua, empezabas a aportar contenido, imagínate que estás enseñándole todo el paso a paso, le quieres aportar mucho, y claro, al principio, genial, ¿no? El primer tantito de agua entra muy bien. Ya el segundo entra mejor, pero quizá el segundo no entra tan bien. Y el tercero entra, pero ya con un cansancio. Y mucho más difícil si no has hecho este formato de alto impacto, de hacerlos participar, de que tenga energía, de que sea todo mucho más dinámico, ¿no? De que sea todo mucho más dinámico. Entonces mi mentor no paraba de echar agua, echaba agua, y decía, mira, esta es la capacidad que tiene tu audiencia. Si sigues echando agua, va a haber un momento en que el tapón va a rebosar y todo lo que rebose ya no va a entrar en la mente de tu audiencia, ya no va a servir absolutamente para nada. Entonces, ¿para qué quieres dar demasiado? Es mejor dar menos, de forma muy sencilla y muy práctica, para que ellos ya tengan algo concreto con lo que empezar. Esto a mí me voló la cabeza, ¿no? Y lo vi de forma visual como él lo hizo en la conferencia y rebosaba el agua, o sea que se veía claramente cómo la persona que te está escuchando no necesita demasiada información, sino tú preguntarte qué clave o qué contenido tengo que darle a esta persona para que de verdad inicie. ¿Qué es lo que yo le compartiría si se lo tuviese que decir en una frase, en 2 consejos claves? Eso justamente es lo que es un vuelo. Un vuelo es donde se enseñan los tips prácticos, de forma concreta. Y entendiendo, por favor, entiende que menos es más. No vayas como yo hacía, de intentar ayudar a la persona a llevar del punto A al punto B, intentar darle una formación en 1 hora, se saturan y se vuelven locos. Y hay contenidos que hay que procesar, que hay que entender, que hay que ir muy poco a poco para que la persona lo entienda y lo pueda aplicar. Entendido esto, vamos a hacer nuestros vuelos aquí en directo. Vamos a recordar que nosotros teníamos la conferencia de las claves para actuar a pesar del miedo. En lugar de 7 he puesto 3 para que tú lo veas de forma clara. Si haces 7, pues solamente tienes que añadir unas cuantas claves más y ya está. Entonces nosotros ya hemos hecho todo ese paso del despegue,
y le hemos dicho, bueno, ya es momento de comenzar con los consejos que os prometí que os iba a compartir. Pues empecemos, y ya empiezas tú con los consejos. Antes tienes que haberte parado y haber hecho este vuelo. Igualmente en un Drive, igualmente en un documento, haber puesto cuáles son las 3 claves, las 4 claves que tú le hubieses compartido a esa persona sin mucha paja, solamente el grano, solamente lo importante. Entonces yo, mira, lo primero, acepta. Lo segundo, controla. Y lo tercero, acciona. Eso es lo que yo le diría a una persona que recién está empezando a actuar a pesar del miedo. Acepta, controla y acciona. Entonces yo ahora tengo que empezar a recrearme en estos contenidos. Y para ello, aquí hay una secuencia que debes de utilizar. Porque como te he dicho, si le das demasiada información, la persona se va a saturar. No des demasiados datos, demasiadas explicaciones. Solamente da lo estrictamente necesario y lo que necesita la persona. No más, porque si no lo vas a saturar. Y ese proceso primero en el que podría adquirir lo importante le estás dando paja, le estás dando pues explicaciones científicas o cosas que no le van a servir. Da lo práctico, que tu conferencia sea práctica y eso va a hacer que te diferencies de muchísimas personas. Bueno, pues primero tenemos que entender esta estructura como te he dicho. 20, 60 y el 10 por. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de tu vuelo el 20% debe de ser contenido realmente inspiracional, como historias, anécdotas. Debes de aprender a contar anécdotas, que en el siguiente módulo extra, donde te compartiré las cualidades para ser un mejor comunicador, te enseñaré los tips que yo he aprendido para ser un mejor contador de historias. Debes de contar anécdotas, a la gente le encanta que cuentes las anécdotas, las historias, y que después de esa anécdota se extrapole o se extraiga la píldora de valor y la primera clave. Entonces, claro, pues el 20% deben de ser historias, anécdotas tuyas, inspiración, contenido inspiracional. Eso entra muy bien, a la gente le encanta el contenido inspiracional. Entra muy bien y no satura. No es lo mismo que decir primero haz esto, haz esto, haz esto. Ahí es cuando tenemos que tener cuidado porque eso es lo que más va a saturar a la persona que te está escuchando. 60% de contenido. 60% de contenido donde tú enseñes qué es aceptar, donde tú enseñes qué es controlar, donde tú enseñes cómo es accionar. Luego un 10 por. 10% de acción, ¿qué quiere decir? Pues un 10% a lo mejor de ejercicios prácticos que tú le pongas. O mira, bueno, ya hemos visto las 2 primeras claves. Entonces ahora, ¿qué os parece si nos paramos un minuto para que reflexionéis y escribáis los 3 aprendizajes que habéis aprendido en estas 2 primeras claves? Os voy a poner música. Le pones música a través de Spotify, en Zoom, y así las personas pues reflexionan sobre lo que han aprendido en las primeras claves. 10% de ejercicios prácticos, de reflexión, de participación. Y un 10% de sembrar con preguntas. ¿Qué quiere decir? Que la gente necesita un estímulo para seguir escuchándote. ¿Recuerda que te comenté que la comunicación es marketing auditivo? Pues igualmente hay que decir palabras que resalten, que las personas quieran seguir escuchándote. Cuando yo estoy hablando del tip número 1 y del tip número 2, voy a estar un 10% sembrando la siguiente clave. Bueno, y ahora que hemos visto cómo aceptar y cómo controlar, ¿os gustaría aprender cuál es el paso a paso para accionar y actuar a pesar del miedo? Ponedme yo en los comentarios. Sí. Genial, estoy sembrando la nueva clave y estoy haciendo que ellos se motiven, que tengan ganas de seguir escuchando la tercera clave. Esto lo tenemos que hacer un 10%. Si estamos hablando de la 1, ¿os gustaría que os contara una historia que a mí me cambió la vida para aprender justamente la segunda clave? Levantadme la mano. Sí, estoy sembrando. Esto hace que sea mucho más dinámico, porque el 20% va a ser inspiracional, que entra muy bien en la audiencia. El 60% va a ser contenido, útil, concreto, menos es más. El 10% va a ser de practicidad para que apliquen todo ese 60% de contenido y lo interioricen. Y el 10% restante va a ser de sembrar para que no se aburran y para que siempre quieran absorber el siguiente contenido. Siempre estén estimulados y con ganas de seguir aprendiendo. De esta forma, pues, se hacen eventos de 2 días, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche y la gente quiere más. La gente siente que ha estado 2 horas. Porque siempre es continuamente estimulando y siguiendo este esquema en todo momento en el vuelo de tu conferencia. Bueno, pues yo podría empezar así. Vamos a empezar con la primera clave, pero déjame que os cuente una historia. ¿Vale? Bueno, más que una historia es una anécdota personal, realmente.
Mira, cuando yo empezaba en el tema de la comunicación, mi mentor me mandaba acciones a realizar, ¿no? Y cada vez esas acciones pues empezaban a ser cada vez más duras, cada vez me retaban más. Y yo recuerdo que había terminado la primera fase de formación con él y ya empezaba la segunda fase, que era la fase del guerrero. Que ya sonaba como muy empoderante, ¿no? La segunda fase del guerrero. Yo ya pensando, no sé qué me va a decir mi mentor, no sé qué voy a hacer. Bueno, pues llegó el momento de hacer la sesión. Yo estaba súper cómodo, tranquilo, con mucha ilusión y muchísimas ganas de hacer esta primera sesión de la segunda fase. Y con expectativas, ¿no? Realmente de qué me iba a encontrar. Y él, pues, me dijo qué tal, que cómo estaba, que muy orgulloso de que había pasado la segunda fase, que había invertido en mí. Y me comentó, lo primero que me comentó, bueno, pues ahora vamos a pasar al siguiente nivel. Guille, tú quieres ser un gran comunicador, ¿verdad? Pues entonces tienes que enfrentarte al mayor miedo posible en la comunicación. Porque tú no crees que si te enfrentas a dar una conferencia en un metro, no perderías todos los miedos y hablar frente a la cámara o hacer un evento con muchas personas sería como una playa para ti, porque ya te has enfrentado al miedo superior, ya lo siguiente ya no te reta, o sea, ya no te va a suponer tanto miedo. Yo dije, sí, claro, genial, pues eso es lo que vamos a hacer. Vas a hacer esta semana tu primera conferencia en el metro. Vas a coger, te vas a montar en el tren, vas a levantar la mano y vas a dar un discurso de unos 5 o 10 minutos, hablando sobre algún tema para que te enfrentes a tus miedos y para que te prepares realmente para el miedo al que dirán, para lo que pueda ser tu ruido mental y para que de verdad pases al siguiente nivel de la comunicación. ¿Vosotros imagináis cuál fue mi sensación? O sea, yo creo que era verano, justamente era verano, y yo me tuve que poner un abrigo. O sea, le dije, perdón, Percy, que era mi mentor, Percy, me tengo que poner un abrigo, porque, tío, me ha supuesto demasiado reto esta acción. Se me heló el cuerpo. El miedo que yo sentía en aquel momento fue increíble. Increíble, no recuerdo un momento de mayor dolor interior mío o mayor miedo, ¿no? Y aquí es donde aprendí la primera clave que vengo a compartiros. Empecé durante los dos días siguientes a comerme la cabeza. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo voy a hacer una conferencia en un metro? ¿Me van a multar? Mi mente empezaba a ponerme las peores situaciones posibles, ¿no? No sé si estáis de acuerdo con eso. Participación. ¿Vale? Hago un inciso, participación. Pues, después de esos 2 días comiéndome el coco, empecé a aceptar. Empecé a entender que todo esto me lo estaba poniendo a la vida porque ya estaba sumamente preparado para hacerlo. Que me iba a doler y que iba a suponer un dolor, claro, porque me iba a meter en una zona incómoda para mí, pero que eso iba a suponer para mí el siguiente nivel en la comunicación. Y así fue, acepté que tenía miedo. Guille, es normal que tengas miedo a hacer tu primera conferencia. Guille, es normal que ahora mismo pues no sepas qué decir. Es más, te recomiendo que no te lo prepares. Y no me lo preparé porque así era mayor reto, mayor miedo. Y de esa forma, cuando lo hice, que ya os compartiré en otra conferencia cuando tengamos más tiempo, la anécdota porque me equivoqué de tren, o sea, me metí en un tren de alta velocidad, no sé cómo no me cogió el revisor, pero al final lo hice, ¿no? Y en ese momento en el que lo hice, tuve miedo. La primera vez, entré al tren, me puse en el centro de los 2 vagones, la gente me miraba, ¿no? Porque decían, ¿por qué no se sienta este? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no se sienta en ningún sillón? Entonces iba a levantar la mano y no pude. Mi miedo me paralizaba todo el cuerpo. Pero llegamos a una parada, ¿no? Y yo dije, cuando se cierre la puerta en esta parada, tengo que levantar la mano, o sea, inmediatamente, si no me la voy a levantar yo así, con la otra para ayudarme y voy a empezar a hablar sobre este tema que yo quiero hablar sin preparármelo. Así fue. Cuando cerró la puerta, toda una corriente de miedo me recorría el cuerpo. Acepté. Respiré hondo. Me dije que estaba preparado porque el miedo estaba ahí para hacerme crecer y levanté la mano. ¿Y a que no sabes qué es lo que pasó ahí? Pues las mejores bendiciones me vinieron. Me dieron trabajo, me dijeron que les había encantado la forma de hablar, que querían que diera una conferencia en un bar, una persona. Otra persona me dijo que quería hacer colaboraciones conmigo en Instagram. Gente que yo no conocía empezó a darme oportunidades de trabajo. Luego salí súper motivado y salí a conocer personas desconocidas a la calle porque ya estaba en estado, ¿no? Ya no había ningún miedo que me parara. Esa mañana la recuerdo como la mañana en la que me enfrenté a mi miedo.
Y incluso me encontré a un torero muy famoso aquí en España, fíjate, en la calle, y le dije que había hecho una conferencia en el tren, hablando con él, porque yo tampoco lo conocía, no conocía el mundo del toreo. Y ese hombre me dijo, el miedo es como un toro, que a pesar de que cuando tú te veas que está mirándote y que va fijamente hacia ti, debes de enfrentarlo. Debes de ir en la dirección del toro, porque ahí es donde están las mayores bendiciones de tu vida. Yo me quedé, ¡wow! Y desde ese momento, mi relación con el miedo cambió. Y entendí que debemos de aceptar. He contado una historia inspiracional. ¡Qué bien ha entrado esto! ¿A que sí? Volvemos a hacer esto. ¡Qué bien ha entrado esta historia! Pero te estoy compartiendo un tic de contenido. No es lo mismo que te diga, la primera clave es aceptar, porque así no hubiese sido tan ameno. Entonces aquí ya puedo empezar a decir, pues lo primero que tenemos que hacer es aceptar, no importa que tengas miedo, entender que el miedo está ahí para crecer. Puedo hablar un poquito de contenido, 60% de contenido. Oye, ¿cuántos de vosotros queréis aprender la segunda clave que a mí me hizo actuar a pesar del miedo? Vuelvo a sembrar y meto controlar. El control. La mente necesita control. El miedo es igual a no tener la situación bajo control. Por eso controla lo máximo posible. Por eso siempre yo a mis alumnos siempre les digo, tienes que aprender a hacer un esquema de ideas a la hora de hablar frente a la cámara, porque así tu mente va a perder el miedo, va a estar totalmente controlada, vas a ver que tiene un esquema, vas a ver que no puede pasar nada extraño. Controla. Ante el miedo busca el control. Fórmate, aprende lo máximo posible, ten el control lo máximo posible, siempre sabiendo que nunca vas a poder controlar lo externo a ti. Si te preparas y buscas el control de forma sana, te aseguro que el miedo va a desaparecer. Y quiero compartirte un super tip, que es ponte en la peor situación antes de que ocurra. Cuando te pones en la peor situación que pueda pasar, que tu mente te pueda poner y la aceptas, el miedo baja y como que desaparece por unos minutos. Vuelvo a decir contenido, para mí personalmente estoy contando mi experiencia. Recuerda que esto no es contar las palabras de otras personas, sino contar nuestras propias experiencias, según el nivel en el que estemos. Cuento lo que funciona el control para mí, todo eso. Y ahora puedo hacer un ejercicio. Vale, pues os voy a dejar un minuto para que empecéis a preguntaros cuáles son los 7 pasos que debes de dar para empezar a controlar más ese miedo a exponerte en redes, o ese miedo que te está paralizando a día de hoy. Os voy a poner música, ¿vale? Yo me voy a ir de la pantalla y pues os voy a dejar unos minutos con una música relajante para que escribáis cuáles son los pasos que tienes que dar y luego lo compartimos, ¿de acuerdo? ¿Todo entendido? ¿Lo entendéis perfectamente? ¿Sí? ¿Genial? ¿Alguna duda? Pues comenzamos. Ejercicio del 10% práctico para que apliques lo aprendido. Y luego, por último, acciona. Puedo meter otra historia, una anécdota personal. ¿Creéis realmente que yo hubiese conseguido estar donde estoy a día de hoy solamente quedándome con la teoría? Hay una frase que me gusta mucho. Vuelvo a meter contenido inspiracional. Una frase, una historia, una anécdota. Hay una frase que me gusta mucho que nos dice que más vale 1 gramo de práctica que 1 kilo de teoría. Y justamente no sirve de nada que tú aprendas a aceptar, que aprendas a controlar si no accionas. Si a día de hoy, contenido paso a paso, si a día de hoy ahora mismo no coges y te marcas una fecha, ahora mismo, no esperes más tiempo, márcate una fecha para hacer esa acción que tanto miedo te da, que tanto tiempo llevas posponiendo. Porque a lo mejor no te sale como tu mente te dice, pero vas a vivir más libre, porque el miedo no te va a retener. Y vas a hacer realmente eso que la vida te está pidiendo que hagas, porque el miedo está ahí para que crezcas. Ponte una fecha y ya luego averiguas cómo hacerlo. Eso es lo que hacen los grandes. La gente que consigue resultados es porque ha fracasado más, se ha permitido fallar más. Y ha dicho, quiero hacer esto, me pongo una fecha y veo cómo lo hago. Pero si no nos ponemos la fecha, siempre vamos a estar posponiéndolo y buscando el mejor momento posible. Así que ahora, a día de hoy, paso a paso, coge ahora, ponte una fecha, márcatela. Mira, te voy a dejar 2 minutos para que te marques la fecha. Y me pones ahí en los comentarios, ponme en los comentarios qué vas a hacer esa fecha y qué es lo que vas a hacer para actuar a pesar del miedo. Genial, ya estoy leyendo los comentarios, todo muy bien. Perfecto. Y luego pasaríamos al aterrizaje. Espero que haya quedado claro cómo se hace un vuelo, te he hecho una simulación así de forma muy simple para que tú lo veas, pero luego abajo te voy a poner un ejemplo de un vuelo, de conferencias mías, de conferencias de alumnos, y también te voy a poner un ejemplo de una mentoría
que hice con uno de mis alumnos, donde le explico todo esto en detalle en una videollamada. Incluso creamos un vuelo en directo para que tú no tengas ninguna duda ni ningún detalle. Ya debes de haber empezado a crear tu despegue sobre tu conferencia, ya tienes tu título, tu idea principal, tu despegue creado en el Word o en el Drive, y luego ahora tienes que ponerte, después de este vídeo, a crear tu vuelo, con las claves principales concretas, sin dar demasiada información y entendiendo esta estructura del 20% inspiración, con historias, anécdotas, frases que entran muy bien, el 60% de contenido de las claves, de compartir claves, y el 10% de ejercicio y el 10% de sembrar con preguntas. Nos vemos en el siguiente vídeo y recuerda que si no aplicas nada de esto no va a servir. Acciona, eso es lo más importante, esto no es Netflix. Párate ahora, no veas el siguiente vídeo hasta que no hayas hecho tu vuelo, hasta que no hayas hecho tu despegue, porque si no, no va a servir para nada. Al único que te estás engañando es a ti. Sé que te estoy diciendo esto porque te pueda doler, porque quiero que actúes y quiero que hagas justamente lo que tienes que hacer para llegar a ser un gran comunicador. Nos vemos en el siguiente vídeo. A por todas.